Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La crisis de cuidados en México representa un desafío profundo que afecta a millones de familias en el país. La carga de cuidado de niños, ancianos y personas enfermas o con discapacidad recae desproporcionadamente sobre las mujeres, limitando sus oportunidades educativas, laborales y personales. Este desequilibrio refleja y perpetúa las desigualdades de género en la sociedad mexicana. El sistema de cuidados en México está fragmentado y carece de políticas públicas eficaces y suficientes. La falta de servicios accesibles y asequibles, como guarderías y centros de atención para ancianos, obliga a muchas familias a depender de soluciones informales. Además, la pandemia de COVID-19 exacerbó estas dificultades, sobrecargando a las cuidadoras y evidenciando la necesidad urgente de un sistema de cuidados robusto y equitativo. Para abordar esta crisis, es esencial implementar políticas integrales que reconozcan el cuidado como un derecho y una responsabilidad colectiva. Esto incluye invertir en infraestructura de cuidado, promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y garantizar condiciones laborales dignas para las trabajadoras del hogar. Solo a través de un verdadero compromiso se podrá construir un sistema de cuidados que valore y respalde a quienes sostienen la vida cotidiana en México. Cintia Michel es candidata a doctora por la Hertie School. Cintia, para quienes no tienen idea, ¿podrías explicarnos qué es un sistema de cuidados y qué no es? Porque es un término a veces muy manoseado. Mira, el tema de los cuidados está muy en boga. Lo vimos con todas las campañas, no solo presidenciales, sino en todos los ámbitos de gobierno. Y el problema es que como los cuidados son un tema tan complejo, porque los vemos en todo lo que hacemos en la vida, para que la sociedad exista, alguien tuvo que darle de comer al bebé, alguien tuvo que darle una medicina a una persona enferma, alguien tuvo que hacer de comer, alguien tuvo que pagar la luz, alguien tuvo que pagar el internet. Todos los trabajos de cuidado que son básicos o indirectos o más sanitarios, alguien los hace, no ocurren por arte de magia. Entonces, cuando pensamos en sistemas de cuidados, decimos, bueno, claro, cualquier intervención incide en los cuidados, ¿no? Si yo pavimento la calle, pues seguramente lo voy a hacer más corto el traslado a una trabajadora remunerada del hogar, por ejemplo, que va de su casa a otra casa a trabajar. Entonces, eso como que abre la cancha para que casi cualquier intervención parezca que está dirigida ahí, ¿no? Entonces, ya lo que yo venía haciendo como gobierno desde hace mucho tiempo, de repente que una transferencia económica dirigida a unas mujeres o cualquier programa social que tú te imagines, entonces le cambio el nombre, le cambio la etiqueta y ahora ya, tenemos más intervenciones de cuidados y entonces el conjunto de las intervenciones de repente es un sistema. Y aquí es importante entender por qué nos tenemos que tomar en serio esta palabra del sistema de cuidados. Imagínate una mujer que es madre soltera, que tiene un nivel de ingresos medio bajo, que tiene 3 hijos y que además tiene que cuidar a su papá. Ella, para poder ir a trabajar, pues tiene que buscar una escuela y guardería para sus hijos y además tiene que buscar a alguien que se quede al cuidado de su papá. Y tiene que buscar un empleo que le permita cierta flexibilidad porque tiene que salir a recoger a los niños de la escuela o qué sé yo. Ese hogar en particular tiene un montón de necesidades de cuidado, pero muy diferentes. No es lo mismo el cuidado que requiere el bebé de 3 meses que el niño de 7 años que el señor con demencia. Ella tiene que ir a tocar distintas puertas para ver, una guardería pública, pero que se adapte a los horarios de mi trabajo y mi trabajo, por supuesto, solamente me pueden contratar en el lugar donde me dan flexibilidad, entonces el salario no es tan bueno. Entonces, todo esto, pensar quién puede cuidar a toda la gente que depende de ella, toma tiempo y requiere de una oferta. Pero no solamente requiere de que exista la oferta, sino que esté articulada para que los horarios coincidan. Sí, vas parchando ahí. Exacto, no es, digamos, que esta carga de estar identificando quién hace qué y en dónde. Sí, que esté bien, que tenga la infraestructura, que tenga las necesidades. Alguien se tiene que hacer cargo de eso y alguien se tiene que asegurar que todo eso esté accesible para un solo hogar. Y ahorita lo que tenemos es que no tenemos la casa para el adulto mayor, que tenemos la guardería, pero no siempre es pública, es decir, a veces sí existe, pero no es asequible para un hogar que tiene ingresos bajos, que tenemos la escuela, pero no es de tiempo completo, entonces me tengo que salir de trabajar a las 2 de la tarde para poder ir a recoger a mi hijo, y entonces ya no puedo tomar un trabajo de tiempo completo. Entonces se va perpetuando las desigualdades de género y sociales.
Y ahora justo pasando a lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo calificarías el sistema de cuidados en México actualmente, si es que existe y podemos hablar de algo como tal? ¿Y existe un buen diagnóstico sobre ese estado de cosas en México? Sí, yo creo que esa es la mejor noticia. Tenemos súper diagnósticos relacionados con las necesidades de cuidado y con la oferta de cuidado. Esta es una agenda que es reciente, entre comillas, tenemos ya 10 años, en donde un montón de gente súper capacitada ha desarrollado diagnósticos para identificar las características particulares de los hogares. Entonces, por ejemplo, sabemos que no cuesta lo mismo, o no implica lo mismo para un hogar de ciertos ingresos cuidar a sus hijos o a una persona mayor, que a una mujer que vive sola o que es madre soltera, pero también es cierto que hay muchas diferencias regionales. No es lo mismo ser una mujer indígena en la sierra cuidando a 5 hijos que ser una mujer que vive en la Ciudad de México en una zona urbana, ¿no? Hay muchas diferencias en el tipo de necesidades que hay. Las personas con discapacidad, depende qué tipo de discapacidad es el tipo de atención que se requiere. Entonces, son hogares distintos, con una estructura familiar distinta, con ingresos distintos, con empleos distintos. Unos son empleos formales que por tanto tienen derecho a seguridad social y a todas las guarderías del IMSS y atención médica, y otros con empleos informales que no tienen seguridad social y tal. Todo eso configura hogares muy diversos, con necesidades muy distintas. Eso en la parte de la demanda, digamos. Y en la parte de la oferta, pues tenemos una oferta súper fragmentada y que además varía también por regiones, ¿no? No es la misma oferta la que existe en ciertas ciudades y por supuesto en zonas rurales es diferente, pero varía mucho por estados porque el progreso que han hecho y la agenda que tienen los propios gobiernos estatales va cambiando. Esto hace muy complejo poder hacer como un vínculo entre la demanda de cuidados y la oferta de cuidados. Lo que sí sabemos es que en donde más déficit tenemos es para las personas con discapacidad. Sobre todo, sabemos a grandes rasgos por las encuestas nacionales qué porcentaje de la población tiene una discapacidad, pero no sabemos qué discapacidad, en dónde están, qué necesitan. No tenemos registros tan puntuales sobre eso. Entonces, ahí sí estamos como 10 pasos atrás. ¿Cómo te explicas esa falta? Técnicamente es muy complejo. Si tú si conoces a alguna persona que tenga una neurodiversidad, no siempre es tan fácil hacer los diagnósticos, porque son muchos diagnósticos que están cruzados. Hay un componente técnico que está por ahí jugando un papel. Además de eso, hay una parte muy cultural en donde los cuidados han estado siempre delegados a la familia. Bueno, las familias y dentro de las familias las mujeres, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar al marido, cuidar al papá, cuidar a la mamá. Y cuando hay una persona con discapacidad, entonces la vida de, sobre todo la mujer, se le va en cuidar a la persona con discapacidad y básicamente en mantenerlo en casa. Porque la oferta pública no es tan amplia para poder, y ahí se cruza con lo técnico, ofrecer diagnósticos precisos. Y B, aun cuando tienes diagnósticos precisos, no tienes una oferta pública para poder atenderlos. Entonces se vuelve cíclico. Exactamente. Has mencionado muchísimas cosas muy importantes, ¿no? Has mencionado que tenemos un sistema fragmentario, insuficiente, que tiene una complejidad tremenda por los enormes cambios y especificidades de cada tipo de necesidades, que además son regionales, que además tienen que ver con un montón de otros cruces. Y has mencionado también que se habla mucho y de manera como muy banal, a veces como boletín electoral. Pero ¿qué avances sí ha tenido el tema de los cuidados en cuanto a políticas públicas, digamos, en el último sexenio? ¿Qué sí se ha logrado? Ya nos dijiste más o menos qué tenemos, pero ¿qué se ha conquistado o para dónde crees que vamos? Que esa es la otra. Yo creo que aquí quienes han mostrado mucho más progresos son los gobiernos subnacionales. Es una agenda que a nivel nacional no se ha concretado nada. Claro, han habido muchos avances legislativos. En la Ciudad de México ya está en la Constitución que tenemos un derecho a cuidar y a ser cuidados. Y a nivel nacional se está discutiendo a nivel legislativo la creación de un sistema de cuidados. Y eso está muy bien, no es que demerite esos avances, ¿no? Pero a nivel local, lo que ha ocurrido es que ya se están empezando a articular distintas intervenciones en torno a estas necesidades de las personas cuidadoras y de las personas que requieren cuidados. Y te voy a poner 2 ejemplos que tenemos en el país ya en marcha. Uno es el sistema de cuidados de San Pedro Garza García en Nuevo León. Tienen un programa muy lindo que se llama Cuidemos Banco de Tiempo, que básicamente lo que hacen es identificar a personas cuidadoras, no remuneradas, mamás, abuelas, que dedican su vida a cuidar
a personas con discapacidad o a un niño o una niña. Y entonces ofrecen una serie de servicios articulados en torno a sus necesidades. La intervención, digamos, más novedosa que hacen en este programa es que ofrecen relevos domiciliarios. En alianza con unas universidades se hicieron de voluntarios y voluntarias y entonces van 2 veces a la semana, si no me equivoco, a relevar a esta persona cuidadora por 2 horas para decir, órale, haz lo que tengas que hacer y yo acá te doy un respiro. Y aparte de eso, otros servicios para decir, bueno, y ya si te voy a dar el respiro, también te voy a dar acceso prioritario al gimnasio, a la alberca, a servicios públicos. Entonces, eso es algo que ya está ocurriendo en San Pedro Garza García. En la Ciudad de México, en Iztapalapa, se crearon las utopías, que originalmente no nacen como un sistema de cuidados, sino como una intención de darle a las mujeres un derecho a la ciudad. Entonces empiezan a rescatar espacios públicos para ahí concentrar una oferta de servicios públicos que las mujeres puedan aprovechar para decir, bueno, pues aquí mientras cuido al niño, yo me puedo ir a tomar clases de zumba o qué sé yo, ¿no? Entonces un poco tratar de regresar el tiempo a las mujeres. Y ahora, creo que a veces justo tenemos muy intronizado que eso es trabajo de mujeres, o es casi lo que les corresponde. ¿Por qué le corresponde al Estado intentar aliviar este tipo de carga a los ciudadanos? Cuando hablamos de los cuidados, y por eso es tan importante estos avances legislativos, ¿no? Porque si es un derecho, si tú tienes derecho a recibir cuidados y también tienes derecho a cuidar, eso significa que le toca al Estado hacer posible que tú ejerzas ese derecho, ¿no? Tiene que poner las condiciones, digamos. Exactamente. Hay un marco analítico, lo voy a poner así, una forma de pensar en los cuidados, en cómo se distribuyen en las sociedades, en el mundo, ¿no? Los cuidados suelen recaer en 4 instituciones. Uno es la familia, otro es el Estado, otro es el mercado, el sector privado, y otro es la comunidad. Eso se llama el diamante de los cuidados. El problema es que en México y en América Latina, de estos 4 actores, de estas 4 instituciones, los cuidados están totalmente recayendo en la familia. Entonces están muy familiarizados. Y se asume como normal, además. Es un problema cultural también. Exactamente, pero digamos, es como fueron concebidos los sistemas de protección social pensando en familias tradicionales, donde era el hombre que salía a trabajar y la mujer se quedaba en casa. Entonces la mujer tenía derechos a beneficios sociales, digamos, a la seguridad social, gracias a... que el hombre salía a proveer. Exactamente. Entonces, yo tengo derecho a, por ejemplo, al IMSS porque mi esposo trabaja. Entonces, yo soy beneficiaria del IMSS, pero vía mi esposo. Todo eso, pues, fue asignando roles de género y perpetuándose, ¿no? Entonces, pues ya nos creímos la idea de que las mujeres, pues, nos tocaba estar en el hogar. Y así fue durante mucho tiempo hasta que empezamos las mujeres a salir al mercado laboral. El problema está en que incluso cuando las mujeres salimos al mercado profesional, al mercado laboral, seguimos cuidando más. Entonces, lo que en Europa ocurrió, este modelo de familia tradicional se empieza a romper, las mujeres salen al mercado laboral y el Estado le entra al quite y dice, ok, a ver, tenemos que ofrecer servicios de cuidados como un poco para compensar lo que las mujeres no están pudiendo cuidar. Y ocurre otra cosa, al interior de los hogares se empieza a redistribuir la carga. Es decir, los hombres también empiezan a cuidar más. ¿Qué es lo que pasa en México y en América Latina? Que cuando esto empieza a ocurrir, las mujeres se salen al mercado laboral y ya el Estado no le entra. No se genera toda la infraestructura para que puedan hacerse un poco cargo, pero al interior de los hogares, los hombres no le entran más al quite. En cambio, lo que hacemos es que empezamos a delegar ese trabajo de cuidados en otras mujeres, ya sea en trabajadoras remuneradas del hogar o en las abuelas. Siempre mujeres. Somos las mujeres las que seguimos subsidiando el trabajo de los cuidados. ¿Qué papel tiene la iniciativa privada en esto? Y sobre todo, ¿cómo la ves en México? Por supuesto que no se trata de que ahora ya que nadie cuide dentro de las familias, no, o sea, por supuesto que no, o que las mujeres no cuidemos. Por supuesto que no se trata de echarle esa pelota a alguien más, ¿no? Pero sí se trata de que cuando las mujeres cuidamos, no sea a costa de nuestra propia salud o de nuestro propio bienestar, ¿no? Cuando pensamos en el mercado, hay 2 cosas. De forma directa, sí tiene que empezar a haber un cambio de chip en asumir ciertas responsabilidades que favorezcan la conciliación entre la vida familiar y laboral, no de las mujeres, de todas las personas. Porque luego no, yo sí le doy flexibilidad a mis empleadas para que salgan a recoger a sus hijos. Pues sí, pero dárselas también a los hombres, porque justamente desde el trabajo es que queremos que esta redistribución dentro de los hogares se empiece a generar, ¿no?
Y de forma indirecta, sí le toca al Estado hacer regulaciones que justamente favorezcan esto. Y lo vemos muy claro con las licencias de maternidad, ¿no? Cuando tú tienes un bebé, pues las mujeres tenemos 3 meses de licencia de maternidad y los hombres 1 semana. Y ni siquiera es pagada, depende de la empresa, en fin, es totalmente desproporcional. Que son cosas que siguen volviendo a reforzar roles de género, aunque hagamos como que todos apoyamos muchísimo los cuidados. Exactamente. ¿No? Y ahora me voy al punto donde estamos ahorita. Acaba de haber elecciones y Claudia Sheinbaum ha manifestado su intención por atender las faltas del sistema de cuidados. ¿Cuál es su propuesta en este ámbito? Lo que Claudia ha sugerido es que ya tenemos al DIF, ¿no? Entonces el DIF es una institución que por su naturaleza está enfocada en la familia y que entonces como que ya está la estructura administrativa para ahí montar el sistema. Y por supuesto ha sugerido dar transferencias económicas a mujeres y demás, lo cual está bien. Siempre es mejor que un hogar tenga un peso más, es mejor a que un hogar tenga un peso menos. No es que esté mal, pero no como la única alternativa. Y no, digamos, no atiendes finalmente los problemas de fondo. Por eso es importante pensar en la lógica de sistema, no solamente en decir, híjole, esta mujer podría vivir mejor si tiene 100 pesos más o 5,000 pesos más, que si tiene 5,000 pesos menos. Está bien, pero ¿qué hago con ese dinero? ¿A quién se lo pago si no tengo una oferta, si no tengo una casa de día para llevar a mi papá que está enfermo? No solamente se trata de transferencia económica, sino de construir la infraestructura necesaria para que se puedan prestar los cuidados. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿hubo algún tipo de avance en esa materia de parte de Sheinbaum? 2 avances en particular. Se generó el sistema de indicadores, no sé si me voy a equivocar en el nombre, pero es el sistema de indicadores de cuidados en el gobierno de la Ciudad de México, que un poco lo que se trató de hacer es recuperar toda esta información que ya se tiene de encuestas nacionales para poder identificar la oferta de cuidados que existe en la ciudad y un poco las necesidades de cuidado, las demandas de cuidado, ¿no? Y yo creo que ese es un gran avance en reconocer que la cosa ahí está. Sin embargo, todavía esta información pues no está desagregada de forma tal que se traduzca en que tenga implicaciones de política pública inmediatas. Está como, pues aquí tenemos el problemota, hay que hacer algo. Como que le falta un nivel más de desagregación para que pueda orientar la toma de decisiones. Por último, Cintia, a grandes rasgos, tú como experta en el tema, ¿qué tipo de sistema de cuidados necesita este país? Hay muchas formas de hacerlo bien, pero también hay muchas formas de hacerlo mal. Es importante que no importa qué prioridades se elijan, porque al final esa es una decisión política, pero que si se decide, por ejemplo, darle prioridad a las personas con discapacidad, o darle prioridad a las personas cuidadoras, o priorizar a las personas mayores, o a la población que se decida, que se vaya pensando de forma integral en la persona, en todas las necesidades que tiene una cuidadora o una persona con discapacidad. Y entonces, aunque avancemos poco a poco, población por población, pero pensando de forma articulada para poder cubrir integralmente las necesidades que estas personas tienen. Cintia Michel es candidata a doctora por la Hertie School y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Es evidente que desde un punto de vista biológico, las mujeres y los hombres no son iguales, y por lo tanto su proceso de salud y enfermedad es distinto. Esta diferencia también se debe a determinantes sociales, como la cultura, el nivel socioeconómico, la religión, la ubicación geográfica y el nivel educativo. Todos ellos afectan la salud de forma diferenciada. Ignorar esta disparidad puede llevar a tratamientos ineficaces y a diagnósticos incorrectos. Esto nos lleva a varias conclusiones. En primer lugar, que es indispensable la inclusión de mujeres en ensayos clínicos para desarrollar tratamientos más precisos y efectivos para todas las personas. Y en segundo, que es esencial desafiar y superar los sesgos de género en la investigación médica. ¿Qué impacto ha tenido la exclusión histórica de las mujeres en los ensayos clínicos? ¿Cómo afecta este sesgo la eficacia y seguridad de los tratamientos médicos? Rafaela Schiavone-Hermani es ginecóloga y endocrinóloga. Rafaela, ¿qué papel juegan los determinantes sociales en las diferencias de salud entre hombres y mujeres?
Últimamente, lo que se considera como determinantes sociales incluye el sexo-género. Los determinantes sociales clásicamente, a partir de una definición de 2005 de la Organización Mundial de la Salud, implica todas esas condiciones, no solo individuales, sino interpersonales, comunitarias y sociales en el ámbito más amplio, que determinan nuestro proceso de salud-enfermedad, determinan la forma en que nos enfermamos, la forma en que podemos o no acceder a los servicios de salud y la calidad de los mismos, la forma en que la norma social e inclusive las leyes determinan el contexto de la salud en que vivimos. Entonces, el género y sexo, aquí hablamos de dos cosas diferentes, pero muy vinculadas, son un determinante social más, son algo que estructura nuestra manera de enfermarnos, de acceder a los servicios de salud, de ser tratadas en las instituciones, de ser normadas en las leyes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de enfermedades o de condiciones médicas que afectan de manera diferente a hombres y mujeres para aclarar esto que acabas de explicar? Hay determinantes biológicas que son exactamente el sexo, que determinan, por ejemplo, nuestra historia reproductiva, nuestro rol reproductivo, la manera en que nos desarrollamos, hacemos la pubertad, la condición de la exposición a ciertas enfermedades. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el riesgo de enfermedades virales como el papilomavirus o el VIH, que al tener las mujeres un epitelio genital mucho más extenso y delgado, las hace más vulnerables a estas enfermedades. Enfermedades como todas las vinculadas a la reproducción, a la maternidad, a la menopausia y a los cánceres de los aparatos reproductivos, por ejemplo, son enfermedades específicas de las mujeres. Hay enfermedades que nos afectan de manera diferenciada. Un ejemplo muy concreto es, por un lado, las enfermedades autoinmunes. Las mujeres tenemos una mayor respuesta inmune que por algún lado nos protege de las enfermedades, pero también nos hace más vulnerables a las enfermedades autoinmunes. La salud, enfermedades vinculadas con la salud mental que nos afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. Y algunas enfermedades de las cuales conocemos pocos en las mujeres, se han estudiado pocos en las mujeres, y en especial me refiero a toda la farmacodinamia, es decir, la manera en que los fármacos actúan en el organismo masculino y femenino. Cada vez más la investigación nos demuestra que somos organismos diferentes, que actuamos en la sociedad de manera diferente y que reaccionamos a fármacos y a dispositivos médicos de manera diferente. Justo quiero abordar ese tema en particular. ¿Cómo es que históricamente se ha abordado la diferenciación entre hombres y mujeres en la investigación farmacológica? Yo diría que se ha abordado poco hasta años muy recientes. Y una razón muy concreta es que las mujeres jóvenes, las mujeres en edad reproductiva, están sujetas a una ciclicidad hormonal que pueden modificar los patrones de reacción, por ejemplo, a fármacos, a medicamentos, etc. Debido a esta ciclicidad, los investigadores evitan incluir mujeres, y esto ha sucedido también en la investigación básica, en lo que se llama la investigación preclínica. Cuando se estudian fármacos primero en animales, generalmente se estudian en animales machos. La mayor parte de las hembras, en roedores, etc., también ahí observamos importante ciclicidad debida a la función reproductiva otra vez, y que pueden modificar el metabolismo de los fármacos, las reacciones a ciertas drogas, etc. Entonces los investigadores prefieren tener condiciones fijas, no variables, y han evitado incluir, lo han hecho de manera intencionada, han evitado incluir mujeres en edad reproductiva. Y la segunda razón, que es una razón no declarada, pero una razón subyacente muy importante,
es que si incluimos mujeres en edad reproductiva que pueden estar expuestas a un riesgo de embarazo, pues esto implicaría, en caso de que éstas se embarazaran y en caso de que el fármaco nos estuviera potencialmente impactando el desarrollo fetal, pues implicaría liabilities, es decir, responsabilidades clínicas que las empresas farmacéuticas y los investigadores prefieren no asumir. El resultado neto es que las mujeres quedan excluidas de estos estudios, pero quedan excluidas también de los beneficios que estos estudios pueden implicar. Y también me imagino que tiene una razón de género pura y dura, ¿no? Pensar un poco al hombre como modelo humano en general para tomar decisiones médicas. Totalmente de acuerdo. Hay un modelo que llamamos en estas discusiones como hombres por default. Los hombres son, o el masculino incluyente en el lenguaje, de raza blanca o de hombres occidentales, etcétera. Incluimos de manera totalizante todo el resto de la humanidad. Las mujeres, los géneros diferentes, las identidades sexuales diferentes, las razas diferentes, etc. Rafael, Laura, tú eres ginecóloga y me parece que en muchas ocasiones se asocia a la salud sexual y reproductiva como la única instancia dedicada a la salud de la mujer, digamos, de manera exclusiva. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de sesgos en la salud, tanto para hombres como para mujeres? A veces cuando hablamos de salud y género, de salud y hombres y mujeres, pensamos que las únicas áreas del proceso salud-enfermedad que atañen a las mujeres son las relacionadas con la reproducción y con la sexualidad. Pero eso no es cierto. Como decíamos antes, hay áreas del proceso salud-enfermedad y de las enfermedades, de las patologías específicas, que son diferentes entre hombres y mujeres. Y además, yo insisto mucho en que entendamos que una mujer que tenga cualquier patología, una mujer diabética, una mujer obesa, una mujer con hipertensión, con insuficiencia renal, con cáncer, etcétera, durante su etapa reproductiva, durante su vida reproductiva, tiene que enfrentar, por un lado, su patología específica, el manejo con los medicamentos, etcétera, pero por el otro lado tiene que manejar su rol reproductivo, ya sea controlándolo con anticoncepción o buscando realizarse en la maternidad con todo lo que implica, los riesgos que implica un embarazo, un parto, una maternidad, digamos, en condiciones de patologías. Y esto como que se nos olvida de pronto. Estamos acostumbrados a tratar a las pacientes con una visión en túnel. Desde mi rol profesional yo he insistido mucho que se provean servicios de anticoncepción, que se vuelven servicios de anticoncepción especializadas en los institutos nacionales de salud, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Instituto Nacional de Pediatría, etc. Porque esas mujeres que estamos tratando con patologías específicas, con cáncer, con cardiopatías, con patologías en edades de pediatría y adolescente, son también mujeres que tienen relaciones sexuales, que son activas sexualmente y que quieren embarazarse o que desean evitar un embarazo. Y ahora, ¿cómo entra la bioética en todo este asunto? Yo creo que está apenas empezando a involucrarse en esta rama con esta perspectiva. Es decir, la bioética ha estado siempre involucrada en el tema de la investigación clínica, por ejemplo, con los principios básicos de la bioética del primum non nocere, no hacer daño, aportar beneficios, etc. Con estos principios básicos de la bioética, sin embargo, no ha tenido, porque no nació con eso, no ha tenido este lente de género, esta perspectiva de género, que ha sido aportada en años más recientes por el movimiento feminista, que por un lado ha incorporado en estos temas de bioética el rol que la mujer juega en la sociedad y que la sociedad juega en la vida de las mujeres. Y quisiera mencionar por lo menos dos temas específicos, que son el tema del trabajo del cuidado, el rol que la mujer juega en cuidar a niños, viejos, enfermos, todos los miembros de la familia y de la comunidad que necesitan ser
acudido, cuidados, etcétera. Y pues muchas investigaciones y encuestas demuestran el tiempo que la mujer dedica de manera no remunerada a este cuidado. Y por el otro lado, el tema de la violencia de género, que cruza por todos estos temas, desde la violencia sexual, la violencia que padecen las mujeres en el hogar por la pareja, la violencia que padecen en los contextos educativos y laborales, etc. Y estas son aportaciones de la bioética feminista. Para finalizar, Rafaela, ¿cuáles consideras que deben ser los primeros pasos a tomar para que el campo de la medicina sea más equitativo y busque de forma más justa y segura el bienestar de todas las personas? Hay muchas acciones que se necesitan implementar en todos los niveles. Como siempre, estos temas complejos requieren soluciones complejas, intervenciones complejas, multifactoriales. Pero definitivamente se debería empezar por la etapa, el ciclo educativo, la formación del personal en la salud, que por un lado permita a los médicos, médicas, profesionales de la salud de otras ramas de las ciencias de la salud, incorporar esta visión, esta perspectiva de género a lo largo de su preparación. Y por el otro lado, proteja a las mujeres en formación, a las estudiantes durante su etapa formativa en medicina, en psicología, en trabajo social, en enfermería, las proteja de las violencias, de las discriminaciones que terminan generando lo que conocemos como la pirámide invertida, es decir, los profesionales en el campo de la salud, la base de las pirámide está constituida por mujeres, dependiendo de los países y de las profesiones específicas va de un 70 a un 90%, pero conforme sube la pirámide en el sentido de cargos directivos, responsabilidades, etcétera, pues las mujeres desaparecen, se vuelven invisibles. Insisto, la intervención educativa puede ser clave para incorporar esta visión de género en la medicina, en la ciencia de la salud, en la investigación, y por el otro lado para proteger a las mujeres en formación en estas carreras. Rafaela Schiavone-Hermani es ginecóloga, endocrinóloga y también es consultora independiente. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en ibero99.fm.